Bienvenido a Monte Sión Iglesia en Casa. Qué bueno que nos acompañas este miércoles para juntos escuchar la palabra de Dios y que nuestra vida sea transformada por su palabra. Antes de comenzar con el mensaje del día de hoy, te voy a pedir que me acompañes honrando la palabra de Dios. Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora con todo tu corazón repite después de mí: Padre, yo te amo, creo en ti, creo en tu palabra. Por eso el día de hoy la voy a escuchar, la voy a guardar en mi corazón y la voy a poner en práctica. El día de hoy mi vida es transformada por tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en esta serie que se llama Espejo. Hoy es la tercera semana de esta serie y recordemos que estamos viendo un versículo guía que durante estas 3 semanas nos está guiando, y ese versículo está en Santiago capítulo 1 del verso 22 al 25 y te voy a pedir que me acompañes a leerlo, por favor. Dice el verso 22: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra de Dios pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago está comparando la palabra de Dios con un espejo. Un espejo en donde vemos la condición de nuestro corazón, donde vemos imperfecciones. Y él dice: lo que veas en ese espejo, las instrucciones que veas en ese espejo, tienes que obedecerlas. Porque si no serías como una persona que se ve en ese espejo, pero luego que se ve en ese espejo se aleja y olvida todo lo que vio. Y la primera semana vimos la importancia de la obediencia. Vemos por qué también la gente no es capaz de obedecer o se le dificulta mucho obedecer. Siempre que Dios da una instrucción, hay una ganancia, que es su voluntad, pero hay una pérdida, que es nuestra voluntad. Y eso es lo que hace complicado el obedecer las instrucciones de Dios. Pero siempre hay que darle más valor a lo que vamos a ganar. Eso lo vimos la primera semana. La semana pasada vimos que en ese espejo que es la palabra de Dios, vemos las imperfecciones en nuestro ser. Dios nos muestra las imperfecciones que son pecado y nos lo muestra por amor. Nos muestra esas imperfecciones para que tú y yo las cambiemos, nos deshagamos de ese pecado y podamos ser verdaderamente libres. Veíamos en Santiago el versículo 25 que así Dios puede bendecirnos como Él quiere bendecirnos, cuando tú y yo nos alejamos de esas imperfecciones. Y esta semana el mensaje se llama la imagen perfecta. La imagen perfecta. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo, pero no solamente vemos una imagen en ese espejo, una imagen de nosotros, la condición de nuestro corazón, sino también vemos otra imagen. Vemos 2 imágenes: lo que somos ahorita y lo que deberíamos de ser. Esas 2 imágenes Dios nos las muestra en el espejo que es su palabra. Lo que somos ahorita, la condición actual de nuestro corazón, y lo que deberíamos de ser, un modelo a seguir. ¿Por qué nos muestra ese modelo a seguir? Porque Él quiere que tú y yo nos desarrollemos, Él quiere que tú y yo crezcamos y que lleguemos a ser las personas que Él desea. Entonces nos muestra esa imagen para tú y yo poder tener un ejemplo al cual seguir. Te voy a pedir por favor que me acompañes a leer Génesis 1:26. Fíjate lo que dice Génesis 1:26. Dios desea que tú descubras tu identidad. En ese espejo vas a ver lo que eres, pero lo que debes de ser. Y eso habla completamente de identidad. Y para hablar de nuestra identidad, entonces tenemos que ir al principio. Génesis 1, versículo 26, dice: entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, repite después de mí, a nuestra imagen, con un propósito en especial, para que sean como nosotros. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí y creó a todas las personas a su imagen y con un propósito, para que seamos como Él. Y ojo, no significa que seamos dioses, significa que seamos como Él. ¿Qué significa ser como Él? Imitar su forma de pensar, imitar su forma de actuar, tener su carácter, valorar lo que Él valora, vivir sus valores, vivir sus principios
De eso se trata, ser como Él. Y Dios creó a Adán, el primer hombre. Y Adán era la imagen de Dios. Adán estaba aquí, vino al jardín, ¿verdad? Al Edén, y Adán era como Dios. Tenía la forma de pensar de Dios, tenía el carácter de Dios. Estaba cumpliendo con su diseño original. Y para todos los que conocen la historia, llegó un punto en donde eso se quebró. Adán y Eva prefirieron desobedecer a Dios, y eso no solamente hizo que la relación que Dios tenía con ellos se destruyera, eso no solamente hizo que esa comunión se destruyera, porque donde hay pecado Dios no puede estar porque Dios es santo, sino que también esa imagen y ese diseño original que Dios tenía para el ser humano se manchó y había imperfecciones en los humanos. A partir de ese momento hasta el día de hoy hay imperfecciones en los humanos. La imagen original que Dios tenía pensada no se lleva a cabo. Hay imperfecciones en nosotros. Lo que una vez era como Dios ya no lo es. Lo que una vez tenía el carácter de Dios ahora ya no lo tiene, porque Adán y Eva permitieron el pecado en sus vidas. Y así ha sido con todas las generaciones desde ese día. Claro que ha habido personas que han tratado de alcanzar ese ideal, han tratado de perseguir esa imagen, ese diseño original. Conocemos a los héroes de la fe. Incluso David en un salmo, creo que es el Salmo 139, escribe: Señor, examina mis pensamientos, examina mi corazón, ayúdame a darme cuenta de lo que hay dentro de mí. En otras palabras, muéstrame en ese espejo lo que yo necesito cambiar, porque yo no quiero ser lo que yo quiera ser, yo quiero ser lo que tú tienes pensado para mí. Yo quiero ser el hombre que tú habías diseñado, yo quiero ser ese modelo original que tú pensaste. Y ha habido muchos hombres, vemos en la Biblia, y a lo largo del tiempo hay hombres que han peleado por ese ideal. Y la verdad es que es difícil. La mayoría de las personas se queda en un intento. Bueno, Dios, pues es que tú estás allá arriba, yo estoy abajo. ¿Cómo quieres que yo siga tus pasos y que sea como tú si no veo las cosas claras, si no sé realmente cómo eres? Y pudiéramos ver muchísimos pretextos de gente que ha dejado de seguir ese ideal. Muchas personas incluso no quieren perseguir ese ideal. Saben lo que Dios quiere, saben cómo Dios es, pero aún así no quieren perseguir ese diseño original. Tú y yo tenemos que perseguir ese diseño original. Las respuestas de tu identidad y de tu propósito se encuentran en ese espejo, en esa imagen perfecta, en perseguir el diseño original de Dios. Si tú te haces preguntas como, bueno, ¿quién soy? ¿A qué vine al mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué más hay para mí? Esas respuestas están en el espejo. Y tú tienes que perseguir esa imagen. No seas de esas personas que batallan. Y la verdad es que muchas personas han batallado por perseguir ese ideal. Muchas personas se han complicado tratando de ser como Dios, tratando de vivir una vida moral como Dios espera, tratando de tener el carácter que Dios tiene. Y muchas veces no han podido. Entonces, Dios tuvo una gran idea. Una gran idea. Dios dijo, bueno, no puedo tener la relación que quiero con ellos por el pecado. Ellos batallan en perseguir su modelo original porque cualquier cosa, a lo mejor no ven las cosas claras, no sé. Tengo una gran idea. Voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a la tierra. Y claro que el propósito de la venida de Jesús aquí a la tierra era salvarnos, darnos esperanza, darnos acceso al Padre, permitirnos esa comunión otra vez, pero también tenía un propósito súper especial. Tener un ejemplo claro y tangible de lo que es Dios, para nosotros poder seguir sus pisadas y ser como Dios. Dice la Biblia que Jesús es el ejemplo perfecto de Dios, es la imagen exacta de Dios. Entonces, si tú y yo no podemos ser como Dios porque se nos complica verlo, porque no entendemos cómo es, tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús vino a la tierra para mostrarnos el camino, para mostrarnos cómo pensar, para mostrarnos cómo actuar, para mostrar las actitudes que debemos de tener y tener un ejemplo más claro al cual seguir. Y Jesús caminó con nosotros. Y Jesús padeció lo que tú y yo padecemos. Jesús sufrió muchas de las cosas que tú y yo hemos sufrido. Sufrió rechazo, sufrió menosprecio, pero Él actuó de una manera diferente a todo el mundo. Él era diferente. Él era la viva imagen, la imagen exacta de Dios.
Vino a la tierra para que tú y yo podamos seguir sus pasos, ser como Él, regresar a nuestro modelo original, ser como Dios. Fíjate lo que dice Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, para que llegaran a ser como Jesús, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Tú y yo tenemos que ser como Jesús. Jesús no solamente vino a salvarnos y no solamente vino a darnos esperanza. Jesús vino a mostrarnos un camino claro de cómo ser. Tú y yo el día de hoy tenemos un camino claro, tenemos pasos claros que seguir. Y podemos ser como Dios es, que ese es nuestro diseño original. Claro que en el espejo vemos la condición de nuestro corazón, lo que ahora somos, lo que el día de hoy somos, pero también tenemos la imagen de Jesús, lo que debemos de ser. Y Dios nos muestra esa imagen para definitivamente perseguir esta imagen a Jesucristo. El día de hoy soy así, pero yo no quiero ser así. El día de hoy hay imperfecciones en mi vida. El día de hoy hay actitudes que no me gustan. El día de hoy sigo pensando equivocadamente. El día de hoy hay pecados que todavía sigo permitiendo, pero tengo la imagen de Jesús. Y Él me muestra los pasos a seguir para yo perseguir mi modelo original, mi identidad original, mi propósito original, el ser como Dios. Hebreos 12 habla de la carrera de la vida, la carrera que tú y yo vamos a pasar. Todo el mundo vamos a correr una carrera en esta vida. Y cuando Pablo está hablando en Hebreos 12 de esa carrera, dice, pongan los ojos en Jesús. Pongan los ojos de Jesús. En otras palabras, sigan sus pasos. La manera de vivir nuestra vida, la manera de correr esta carrera de la vida es siguiendo los pasos de Jesús. Y eso te garantiza no solamente que vas a vivir una vida de victoria, sino que vas a cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Vas a estar en tu diseño original, que de eso se trata nuestra vida. Se trata ser como Dios, tener sus pensamientos. Tú y yo no fuimos hechos para nosotros mismos, no fuimos hechos para nuestro placer. Tú y yo fuimos hechos para darle honor y gloria a nuestro Padre por nuestra manera de vivir, siendo como Él. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, si Jesús es nuestro ejemplo a seguir y Dios lo mandó a la tierra para tener un ejemplo más claro, un ejemplo que podíamos ver, y que ahora el día de hoy tú y yo lo vemos en ese espejo que es la palabra de Dios y que tenemos pasos e instrucciones tan claras a seguir, entonces mi pregunta es, ¿cómo es Jesús? Y Jesús tenía tantas características impresionantes. Mucha gente que no cree en Jesús como hijo de Dios, cree en Jesús como un maestro de la moral, porque sabían que definitivamente su vida, su manera de pensar, pasaba toda la manera de pensar de mucha gente, sobrepasaba pensamientos de gente sabia, por así decirlo. Jesús era diferente, definitivamente. Tú y yo creemos que Jesús no solamente es un maestro de la moral, sino que es el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos y traernos esperanza. Pero la manera de ser de Jesús, las características de vida de Jesús, la moral de Jesús, los pensamientos, las actitudes de Jesús, son los pasos que tú y yo tenemos que seguir. Mientras tú lees la Biblia, que es un espejo, mientras tú ves a Jesús reflejado ahí en ese espejo, tú puedes ver un montón de características que dices, wow, a mí me impresiona cómo es Jesús. Definitivamente yo no soy así. Pues tienes que ponerle atención para ser así, para dejar tu vida, tu manera de pensar, tus actitudes a un lado y decir, yo quiero perseguir ese modelo original, esa imagen perfecta. Entonces, número 1, ¿cómo es Jesús? Jesús estaba lleno de amor, lleno de amor. Y quiero leerte primera de Juan 3:16. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida a nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y aquí Jesús está poniendo en claro lo que es el amor. El amor es dar y el amor es sacrificio. Es algo muy diferente a lo que las personas creen del amor. Las personas creen del amor o las personas manifiestan su amor tratando de obtener o demandando. Y Jesús dijo, el amor verdadero es dar y el amor verdadero es sacrificar por esa persona que amas.
Sacrificar por esa persona que amas. Y puede ser sacrificar tiempo, sacrificar dinero, sacrificar esfuerzo, sacrificar cariño, sacrificar, no sé qué es lo que tengas que sacrificar, pero una persona que ama como Jesús ama, da y se sacrifica por las personas. Y la verdad es que muy pocas personas en la actualidad, incluso con su familia, no sacrifican y no dan, sino que demandan. No, tú tienes que darme a mí. Pero Jesús dijo, si tú vas a seguir mis pasos, si tú quieres ser como yo, si vas a amar como yo amo, dar y sacrificar. Eso es amar. Y a lo mejor tú me dices, Poncho, pues es que hay 5 lenguajes del amor. Todos amamos de diferente manera. Los 5 lenguajes del amor se tratan de dar y de sacrificar. De eso se trata el amor, de dar. Y tú y yo conocemos ese versículo famoso, Juan 3:16, donde Dios dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio. El amor se trata de dar. Se trata de sacrificio. No se trata de demandas. Entonces, si vamos a seguir los pasos de Jesús, si queremos volver a nuestro modelo original, tenemos que amar como Jesús amó. Número 2, Jesús también estaba lleno de perdón. Lleno de perdón. Y te voy a leer Mateo 6:14. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Perdonar es algo que la verdad las personas no llevan a cabo. Y me encanta una frase que dice, perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta que tú eras ese prisionero. Yo sé que las personas te han hecho daño, yo sé que incluso tu familia te ha hecho daño, te han menospreciado, y eso ha hecho que tú en tu corazón guardes coraje y resentimiento. Pero tú tienes que perdonar, porque perdonar es liberarte. Perdonar es dejar todo ese daño a un lado. Y Jesús lo que estaba tratando de decirle a la gente, incluso déjame decirte algo, Jesús colgado en esa cruz, volteó al cielo y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No te puedes tomar las cosas personales. Cuando una persona te hace daño, cuando una persona te dijo algo que te hizo daño, cuando una persona te hirió con sus palabras, con lo que hizo, no te puedes tomar las cosas personales, porque muchas veces esas personas no saben lo que hacen. Y Jesús dijo, si tú quieres que tu Padre Celestial te perdone y que tú seas libre, tú tienes que perdonar. Y si tú eres una persona que quiere volver a su diseño original, a esa imagen perfecta, si tú quieres ser un cristiano que realmente sigue los pasos de Jesús, tienes que perdonar. No importa qué tan grave fue el asunto. No importa si fueron las personas a las que más confianza les tenías. Tú tienes que perdonar y liberarte ya de una vez por todas. Y perdonar como Jesús. Jesús no era perdono pero no olvido. No, Jesús era perdono y sigo amando. Perdono y sigo dando oportunidades. De eso se trata el perdón. Jesús estaba lleno de perdón. Número 3, Jesús estaba lleno de misericordia. Juan 8:1. En Juan 8:1 vemos el ejemplo de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Dice la Biblia que Jesús estaba saliendo del templo y llegaron unas personas que querían ponerle una trampa a Jesús y le dijeron, Jesús, sorprendimos a esta mujer en adulterio. Y dice la ley que las personas que son sorprendidas en adulterio hay que matarlas a pedradas. Entonces, ¿qué dices tú? Y dice la Biblia que Jesús se hincó y empezó a escribir en la tierra. Y la gente seguía hablando y que el otro y decían muchas cosas y Jesús seguía escribiendo en la tierra. Y cuando se paró dijo, el que sea libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que poco a poco se fue alejando la gente. Principalmente los más grandes fueron los que se empezaron a ir, hasta que no quedó ninguno. Entonces Jesús fue con la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y quiero que le pongas atención a esa palabra. ¿Dónde están los que te condenaban? Y la mujer dijo, no están, Señor. Y Jesús le dijo a la mujer, yo tampoco te condeno, pero ya no vuelvas a pecar. Y Jesús mostraba misericordia. Definitivamente esa mujer estaba mal. Definitivamente estaba en pecado, definitivamente estaba equivocada, pero Jesús le dijo, yo no te condeno, porque la gente no necesita a alguien que los esté juzgando y a alguien que los esté condenando. La gente necesita una persona que los ayude.
Una persona que tenga misericordia. Y otra cualidad de Jesús es que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Jesús decía las verdades, pero con gracia. Estás mal. Estás en pecado, sí, pero lo decía con una gracia que la gente decía, no, pues tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Esta es la primera persona que muestra misericordia a mi vida. Y los cristianos somos especialistas en lugar de tener misericordia, somos especialistas en condenar y en juzgar. No, hombre, ¿ya viste a aquel? No, hombre, ¿ya te diste cuenta de aquella persona? ¿Ya viste lo que está haciendo? ¿Ya viste en lo que está metido? ¿Ya viste? ¿Ya viste? No, hombre, se lo va a llevar el tren. No, y que somos especialistas en eso. Y Jesús decía, hey, misericordia. La gente no necesita que lo condenes y que lo juzgues. La gente necesita a alguien que tenga misericordia de ellos y que les muestre el camino correcto. Ellos necesitan ayuda. Y la misericordia también tiene mucho que ver con compasión. En otra parte de la Biblia dice que Jesús vio a la gente descarriada como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Tú y yo necesitamos tener compasión y misericordia de la gente que nos rodea, sobre todo de nuestra familia. No juzgarlos, ayudarlos, amarlos, mostrarles el camino correcto. Decirles la verdad, sí, pero con gracia. Yo tampoco te condeno, pero no vuelvas a pecar. Número 4, humildad. Humildad. Filipenses 2 del 3 al 5. Dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. ¿De qué se trata ser humildes? Considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y después de esto sigue hablando que Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo ese lugar especial, estando en ese lugar privilegiado, como un príncipe en ese trono, no quiso aferrarse a esa posición, sino que vino y se hizo humano. Vino al mundo y se hizo humano. Y se humilló y fue esclavo, eso dice la Biblia, y sirvió a los demás. Vemos la actitud de Jesús, que Él vio por los demás, consideró a los demás mayores a Él. La humildad es una cualidad que los cristianos necesitamos tener, porque en ocasiones los cristianos sentimos que por ser cristianos tenemos una posición superior. Somos superiores a los demás. Y eso nos lleva a menospreciar a las personas. Y Jesús era lleno de humildad. No importa si tienen tu misma manera de pensar, no importa si son de tu mismo estatus social, no importa si son pecadores, no importa si te caen mal. Jesús dice, tú tienes que ser humilde, y humilde es considerar a todas las personas como mayores que tú. Y eso te va a llevar al punto número 5, a servirlas. Punto número 5, Jesús también era servicial. Mateo 20:28. Pues ni aun el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Déjame te digo algo. Vivir la vida cristiana, vivir los pasos o vivir siguiendo los pasos de Jesús, se trata de vivir nuestra vida para los demás, sirviendo a los demás. Ni siquiera Jesús vino para que lo sirvieran, siendo el Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que servir a todas las personas y de eso se trata nuestra vida. Servir a los demás, ver por los demás, ver los intereses y las necesidades de los demás. Los cristianos muchas veces decimos que seguimos a Jesús, pero no lo demostramos. Ser hijos de Dios, ser cristianos, seguir los pasos de Jesús se trata de servir. Servir a los demás, ver por las necesidades de los demás. Y a mí me encanta porque nuestra iglesia es una iglesia que ve por las necesidades de los demás. Y no solamente esta iglesia ayuda a suplir necesidades económicas, necesidades de alimento, sino que también suple necesidades espirituales. Pero tú y yo tenemos que salir de estas 4 paredes y ver por las necesidades de la gente allá afuera. No solamente
darles alimento, ayudarlos en su economía, sino darles lo que realmente necesitan, que es el Espíritu de Dios, darles lo que realmente necesitan, que es Jesucristo. Servir a los demás. Jesús vino a servir. Tú y yo tenemos que servir. Son 5 cualidades de muchas que tiene Jesús, que tú y yo tenemos que ver, observar y seguir paso a paso. Amar como Jesús ama, perdonar como Jesús perdonaba, tener la misericordia que Jesús tenía, humildad y servicio, de la clase de humildad y servicio que Jesús tenía. Ahora, ¿qué pasa cuando tú y yo estamos persiguiendo estos pasos? ¿Qué pasa cuando tú ves esa imagen en el espejo, que es la imagen perfecta que es Jesús, y dices, ok, este soy ahorita, pero esto es lo que debo de ser? Quiero ser así, como Dios quiere que sea. Quiero perseguir esta imagen perfecta. Quiero seguir los pasos de Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que tú empiezas a transformar tu vida. Tu vida empieza a transformarse día a día y tú comienzas a ser diferente. Y quiero que pongas atención a un versículo impresionante. 2 Corintios 3:18. Fíjate lo que dice. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, que cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Ahora no solamente vemos un espejo, que es la palabra de Dios, sino que tú y yo nos convertimos en un espejo. Cuando tú decides perseguir a Jesús, cuando tú decides seguir los pasos de Jesús, adoptar la manera de pensar de Jesús, tener las actitudes de Jesús, cuando tú dices yo quiero actuar como Jesús actuaba, tú te conviertes en un espejo que refleja la grandeza de Dios. Y esa es la finalidad de todos nosotros. Convertirnos en un espejo que refleja la grandeza de Dios. ¿A quién vamos a reflejar esa grandeza? A todas las personas que nos rodean, al mundo. Cuando las personas te conozcan, cuando las personas se acercan a ti y tú eres un verdadero cristiano, una persona que persiguió ese modelo original, tú vas a reflejar la grandeza de Dios. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Que esas personas van a decir, wow, esta persona es diferente. ¿Qué es lo que tiene él que es diferente? ¿Por qué él actúa de manera diferente? ¿Por qué él es diferente? ¿Qué clase de amor es la que tiene él? ¿Por qué tiene misericordia con las personas? ¿Por qué lo lleva a poner a las personas, a todos los demás, primero que él mismo? ¿Qué clase de persona es esta? Es una persona que es un espejo que está reflejando la grandeza de Dios. Y si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, entonces tú y yo debemos de reflejar su grandeza. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Siguiendo los pasos de Jesús. Siguiendo los pasos de Jesús. Ahora tú y yo podemos ser un espejo. ¿Qué es lo que te voy a pedir el día de hoy? Y a lo que se resume toda esta serie espejo. En esta serie espejo, te lo voy a volver a decir, vemos 2 imágenes: lo que somos y lo que deberíamos de ser, nuestra condición actual y el diseño original, nuestra identidad original, el ser como Dios, el ser como Jesús. Te voy a pedir algo. Toda esta serie, todas estas 3 semanas se resumen en esto: observa a Jesús y sigue sus pasos. De esa manera te vas a convertir en un espejo que refleja la grandeza de Dios, que va a dar testimonio al mundo de su amor, de su perdón, de su misericordia, del trato que Él tiene con la gente. La gente allá afuera necesita conocer realmente como Dios es. Tú y yo somos los encargados de demostrarles cómo Dios es. Tú y yo somos los encargados de demostrar el amor de Dios. Y el mundo va a conocerlo, y el mundo va a aceptarlo, y el mundo va a poder volver a tener una conexión, volver a tener esa comunión, porque nosotros, los hijos de Dios, estamos siguiendo los pasos de Jesús, esa imagen perfecta, y nos hemos convertido en un espejo. Así que a esto se resume la serie Espejo. Observa a Jesús y sigue sus pasos. Permíteme orar por ti. Padre, gracias porque tu presencia está con nosotros. Y gracias, Señor, porque el día de hoy hemos descubierto que tú tienes una identidad y un propósito para nosotros. Y es algo tan maravilloso parecernos a ti, ser como tú, pensar como tú, actuar como tú, valorar lo que tú valoras,
vivir tus principios. Señor, hemos descubierto que de eso se trata nuestra vida, perseguir esa imagen perfecta. Sabemos que el pecado que nosotros seguimos permitiendo en nuestra vida nos separa y nos aleja de esa imagen perfecta. Pero el día de hoy, Señor, nos alejamos de todo eso, de todo pecado. Nos alejamos de nuestra condición actual, de nuestra condición de corazón, de esas imperfecciones, y decidimos seguir a Jesús. Gracias por Jesucristo, porque no solamente Jesucristo nos vino a salvar, sino que nos puso un camino claro que seguir. Nos mostró un ejemplo tan claro que nosotros pudiéramos seguir. Gracias, Jesús, por mostrarnos el amor de Dios, por mostrarnos el perdón, la misericordia, por mostrarnos cómo deberíamos de ser humildes y siervos. Gracias porque en ti tenemos una imagen perfecta a la cual perseguir. Y el día de hoy yo te pido, Espíritu Santo, que a cada una de las personas que está escuchando este mensaje y que está haciendo esta oración junto conmigo, te pido que nos des una convicción y un deseo de seguir realmente los pasos de Jesús. Te pido que no solamente digamos que somos cristianos, sino que vivamos lo que es ser cristiano, seguir los pasos de Jesús. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todas las personas de Monte Sión y las personas que deciden seguir los pasos de Jesús, nos convertimos en un espejo que reflejan la grandeza de nuestro Dios. Saltillo va a conocer tu grandeza por nosotros. Nuestra familia va a conocer tu amor y tu grandeza porque somos un espejo que te refleja, porque decidimos seguir tus pasos. Yo bendigo a cada una de las personas que está viendo esta transmisión, bendigo a cada una de las familias de Monte Sión, bendigo a cada persona de esta iglesia y declaro que nuestra identidad el día de hoy se renueva y nos convertimos en espejos, nos convertimos en esa imagen perfecta que tú habías deseado desde hace mucho tiempo, en el nombre de Jesús. Hermanos, amigos, de esto se trata la vida, seguir los pasos de Jesús. Así que te invito a que lo veas en ese espejo, en la palabra de Dios. Y cada vez que lo veas en ese espejo, te compares a ti, tu condición actual, la compares con esta imagen perfecta y decidas cambiar y perseguir los pasos de Jesús. Yo estoy seguro que tu vida va a mejorar a partir del día de hoy y que Dios va a bendecir tu vida de una manera impresionante porque has decidido ser como Él. Dios te bendiga. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hoy es una muy buena oportunidad, si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, de que creas en tu corazón que Él es el único Señor. Pero también es importante que lo confieses con tu boca, declarando que Él es el único camino, verdad y vida que nos llevan al Padre. Así que yo te animo a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me das de recibirte como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste y moriste en la cruz por mis pecados, trayéndome salvación, libertad y sanidad. Pero también reconozco y creo en mi corazón que tú resucitaste demostrando ser Dios y demostrando ser más poderoso y fuerte que la muerte. Hoy te abro mi vida para que vengas y gobiernes todo lo que soy y seas el centro de mi existencia. En el nombre de Jesús. Amén. Te animamos a que sigas viendo nuestras transmisiones de Monte Sión Iglesia en Casa todos los domingos y todos los miércoles. Dios te bendiga.